Entre 1956 y 1958, Escocia se vio envuelta en una espiral de violencia sin precedentes. Había un tipo en Glasgow que merodeaba por la noche en busca de víctimas. En ese periodo, la vida de los habitantes de la ciudad escocesa cambió radicalmente, sus hábitos cambiaron, sus amistades y el miedo hacían las noches de insomnio. Las mujeres nunca salían solas, especialmente de noche. Lo que les cuento hoy es la historia de una serie de escalofriantes asesinatos y el terror que un hombre misterioso sembró entre los ciudadanos de Glasgow. Todo comenzó una noche de enero de 1956 cuando una joven llamada Anne Neilands fue asesinada en circunstancias misteriosas. Ese día, el asesino la persiguió por un campo de golf. La joven fue torturada antes de ser sacrificada con una barra de hierro. Según el informe policial, había sufrido un ataque de violencia sin precedentes. En la escena del crimen, los investigadores encontraron las huellas de la víctima a lo largo de un tramo de casi 400 metros. Esto indicaba que la joven había tratado de huir en un intento desesperado por salvar su vida. Su madre y su padre, pensando que había estado durmiendo en la casa de un amigo, solo reportaron su desaparición después de 48 horas. Durante la investigación, un hombre fue interrogado como sospechoso, pero su padre dijo que su hijo estaba con él en el momento del crimen. Ante esta coartada y ninguna otra prueba disponible, se retiraron los cargos y fue puesto en libertad. Pero el terror apenas comenzaba. El 17 de septiembre del mismo año, el asesino irrumpió en la casa de Marion Butt y su hija Vivienne, en un barrio burgués de Glasgow. La hermana de Marion, Margaret, también estaba en esa casa. El hombre atacó a la más joven, luego obligó a las tres mujeres a acostarse en una cama y las mató a tiros. Los cuerpos fueron descubiertos por la señora de la limpieza al día siguiente. Durante un tiempo, las sospechas recayeron sobre William, el marido de Marion, que estaba de pesca en el momento de los asesinatos. La policía lo arrestó, acusándolo del asesinato de su familia. El hombre pasó 2 meses en prisión antes de que se abandonara el caso por falta de prueba. Pasó poco más de un año antes de que el asesino volviera a atacar. Un taxista de Northumbria, Sidney Dunn, fue asesinado el 8 de diciembre de 1957. En ese momento, la policía aún no sabía que estaban tratando con un asesino en serie. Ninguna de las víctimas tenía nada en común que sugiriera el modus operandi de un solo asesino. La información que poseían los investigadores era limitada, pero la presión a su alrededor crecía cada vez más y lo peor estaba por venir. Al juntar información sobre los movimientos del asesino después de que asesinaron al taxista, la policía determinó que el asesino había llegado a esa zona del noreste en busca de trabajo. Poco tiempo después, otro asesinato. La joven Isabelle Coe se dirigía a un baile y había quedado con su novio, Douglas Briden, en una parada de autobús cerca de su casa en Glasgow. Nunca hizo esa cita. La policía se movilizó en masa en busca de Isabelle, pero las únicas pistas que recuperaron los investigadores fueron los zapatos y su bolso. No había rastro de su cuerpo. En este último asesinato, la policía encontró similitudes con la primera joven asesinada, Anne Neilands, y comenzó a pensar en la mano de un astuto y despiadado asesino en serie. Durante unos meses no hubo asesinatos y la policía asumió que el asesino había dejado de matar por alguna razón desconocida. La esperanza de que ese clima de terror se acabara y que todo el mundo pudiera volver a la normalidad también cundió entre los ciudadanos. Desafortunadamente, ese no fue el caso y los habitantes de Glasgow lo descubrieron en la víspera de Año Nuevo de 1958. Un hombre irrumpió en la casa de la familia Smart en Uddingston, un suburbio de la ciudad. Los padres y su hijo Michael dormían cuando el asesino les disparó a todos en la cabeza con una bereta de pequeño calibre. Luego de cometer los asesinatos, el hombre pasó un tiempo en la casa de las víctimas y, durante los siguientes días, regresó para alimentar a su gato y consumir la comida de la familia. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta el 6 de enero.
Fue en ese momento que los policías estuvieron casi seguros de que estaban tratando con un asesino en serie. A pesar de todo, los investigadores estaban cada vez más desconcertados por ese comportamiento impredecible y, por el momento, no tenían nada relevante entre manos. Además, el terror se había apoderado de los ciudadanos de Glasgow. La investigación de esos horribles asesinatos estaba resultando más complicada de lo esperado. Todos se preguntaban, ¿quién sería la próxima víctima? El asesino parecía no tener un motivo aparente, ninguna conexión obvia con las víctimas, y no hubo testigos ni pruebas importantes. En definitiva, no había un modus operandi claro. Hasta ese momento el asesino había matado a golpes a sus víctimas o les había disparado mientras dormían. La policía ni siquiera encontró un tipo de víctima preferida por el asesino. Esto significaba que todos eran en realidad un objetivo potencial, sin excepción. Las personas asesinadas hasta ese momento eran de diferente género, edad y condición social. Incluso las armas utilizadas en los asesinatos casi nunca fueron las mismas: cuchillos, armas de fuego o barras de hierro. Las autopsias mostraron algo que desconcertó a los investigadores. En casi todas las escenas del crimen, el asesino había descubierto los órganos sexuales de las mujeres. Sin embargo, según los informes del forense, no parece que haya habido ningún acto de violencia. En resumen, el único vínculo entre esos asesinatos fue la mala suerte. Todas esas personas habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fueron necesarias 8 personas muertas antes de que la policía pudiera resolver el caso. Los billetes sustraídos de la casa Smart eran nuevos, numerados secuencialmente. El padre los había retirado porque la familia planeaba irse de vacaciones. Al parecer, el asesino los había usado para comprar bebidas en los bares de Glasgow. Los propietarios del local estaban al tanto de la investigación de esos delitos y se pusieron en contacto con la policía local. Además, los investigadores estaban en posesión de unas cartas que el asesino había escrito al marido de una de sus víctimas, William Butt. En la mañana del 14 de enero de 1958, poco más de 2 años después de matar a su primera víctima conocida, la policía finalmente arrestó al asesino en serie. Los oficiales allanaron la casa de su familia en Beaconsfield en busca de artículos robados de la escena del último triple asesinato y arrestaron a Peter Manuel y su padre por allanamiento de morada. El objetivo de la policía en ese momento era sacarlo de la calle y fue durante la detención de Manuel cuando la investigación en su contra tuvo mayores avances. Pero, ¿quién era el presunto asesino en serie? Peter Thomas Anthony Manuel nació en Nueva York en marzo de 1927 de padres escoceses que se habían mudado a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. La familia luchó por lograr el éxito en el país después de enfrentar dificultades financieras debido a la Gran Recesión. Las dificultades fueron muchas y la enfermedad de su padre los obligó a regresar a Escocia en 1932. El joven Peter tenía un fuerte acento estadounidense y se decía que sus compañeros de escuela lo acosaban. A la edad de 10 años, la policía local lo conocía como un ladrón de poca monta y pasaba tiempo entrando y saliendo de instituciones para jóvenes con problemas. En febrero de 1946, Peter irrumpió en un bungalow en el área de Sandy Hills en Glasgow. Un joven detective William Mancy, al examinar las huellas dactilares de la escena, logró rastrear a Peter y arrestarlo. En este periodo se empezaron a ver en él toda una serie de problemas que le acompañarían a lo largo de su vida adulta. Su oficial de libertad condicional lo calificó como un caso muy difícil de manejar. De joven fue responsable de una serie de robos, agresiones y violencia de diversa índole que lo llevaron a cumplir 9 años en la prisión local de Peterhead. Salió en libertad en 1953 cuando tenía 26 años y esa fue su primera experiencia en la cárcel para adultos, experiencia que lo marcó profundamente. Nadie en ese momento podía imaginar lo que haría después. Después de su arresto en 1958, la policía lo mantuvo solo en su celda durante casi 24 horas antes de interrogarlo. Este enfoque tuvo el efecto deseado. Peter Manuel le hizo saber a la policía que quería hablar sobre algunos casos sin resolver. Los investigadores aún no tenían un perfil claro del asesino en serie. Algunos expertos argumentaron que tenía muchos de los rasgos clásicos de un psicópata: falta de empatía por sus víctimas, sin remordimientos e incapacidad para comprender la gravedad de sus crímenes.
Sin embargo, según el perfil de otros expertos, simplemente padecía epilepsia y pérdida de memoria. Era ciertamente una personalidad compleja e inquietante. Cuando los policías trataron de entender qué lo impulsaba a matar, tuvieron que lidiar con algunas contradicciones. Era alguien que mataba violentamente a las mujeres, pero adoraba a su madre, era cruel con otros animales pero se dedicaba al perro de la familia, no pudo tener una relación a largo plazo con una mujer a pesar de sentirse muy atraído por ella. Finalmente, confesó todo. Dijo que mató a Anne Lance, las 3 mujeres de la familia Bath, Margaret Brown, Isabelle Cooke y los 3 miembros de la familia Smart. Los investigadores pensaron que había decidido confesar para poder ver a sus padres, con quienes tenía una relación cercana. Pero también existía la posibilidad de que simplemente quisiera sentirse el centro de atención, algo común a todos los asesinos psicópatas. Peter Manuel, de 31 años, fue juzgado y acusado de 8 asesinatos. La multitud, que se había formado alrededor de la manzana para sentarse en el palco del público, esperaba ver una actuación y, de hecho, no se sintió defraudada. Durante todo el proceso demostró una marcada manía por el protagonismo. Primero, Manuel despidió a sus abogados y decidió defenderse. Quería ser el centro de atención y creía que era lo suficientemente inteligente como para que el jurado creyera que era inocente. Después de confesar los asesinatos tanto a la policía como por carta, el acusado impredecible en la corte se retractó de sus declaraciones y dijo que había confesado solo para que la policía dejara en paz a su familia. Sin embargo, el juez rechazó sus retractaciones y dictaminó que las confesiones anteriores se admitían como prueba. También se incluyeron informes policiales de notas pertenecientes a Peter Smart que Manuel había gastado en pubs de Glasgow en los días posteriores a los asesinatos. Los registros de sus admisiones y la larga lista de condenas penales anteriores se leyeron en el tribunal. En su defensa, Manuel afirmó que conocía a la familia Smart desde hacía años y que Peter Smart le había pedido que le consiguiera un arma. Dijo que encontró los cuerpos y pensó que era un caso de asesinato-suicidio. Y en cuanto al asesinato de Isabelle Cooke, afirmó haber ido al cine esa noche. Luego le tocó a él responder a las preguntas de la fiscalía. Manuel habló durante 88 minutos el primer día y durante casi 2 horas el segundo. Sabía que en ese momento estaba decidiendo si vivir o morir. El jurado no creyó ni una palabra de la defensa de Manuel y, tras un juicio de 12 días, llegó a un veredicto en menos de 2 horas y media. Culpable de 7 de los 8 presuntos asesinatos. Fue una decepción para la familia de la primera víctima, Anne Lance. El juez dictaminó que no había pruebas suficientes en su contra para declararlo culpable. Peter Manuel seguía condenado a muerte. En los días previos a su ejecución, el otrora arrogante personaje había dado paso a un hombre inseguro y temeroso que apenas hablaba con los guardias de la prisión. En un último esfuerzo por escapar de la soga del verdugo, Manuel trató de convencer a las autoridades de que no estaba cuerdo, una posibilidad que antes siempre había negado. Incluso su madre dejó de creerle. En una visita lo agarró del cabello y le dijo que no quería escuchar más sus palabras. A las 8 de la mañana del 11 de julio de 1958, Peter Manuel fue ahorcado en la horca en la prisión de Barlinnie, luego de una apelación fallida. Tras una última cena de pescado, patatas fritas, tomates y té, el asesino bebió un sorbo de brandy antes de volverse hacia el verdugo y decirle: «Sube el volumen de la radio para que me vaya en paz». Solo 12 personas estaban presentes fuera del cobertizo de la prisión de Glasgow antes de que encontrara la muerte esa mañana, momento en el que el verdugo Albert Pierrepoint terminó abruptamente con la vida violenta del peor asesino en serie de Escocia. Peter Manuel fue una de las últimas personas ejecutadas en ese país antes de que se aboliera la pena capital en 1965. Como era práctica común en ese momento, su cuerpo fue enterrado junto con otras víctimas colgadas en una tumba sin nombre en los terrenos de la prisión. A los miembros de la familia, incluidos sus padres, no se les permitió asistir al entierro. Se dice que cientos de miles de habitantes de Glasgow miraban los relojes de las paredes a la hora prevista para el ahorcamiento. Aún hoy, sin embargo, nadie sabe con certeza cuál fue el motivo que desencadenó esa larga serie de asesinatos. Si te pareció interesante el caso, déjame saber tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima vez.